Bueno, profe, sin dudas que ayuda y mucho, me imagino, esta racha importante de resultados positivos que están teniendo, y más cuando se enfrenta a un rival importante como Cerro Porteño. Sí, es mucho mejor cuando se juega contra un rival de mucha camiseta, de mucha gente que está viviendo un buen momento en la Libertadores, especialmente llegar en un buen momento, así como vos decís. Nosotros nos está ayudando mucho el hecho de haber puntuado de a 3 en los últimos 3 encuentros también, y queremos seguir en esa racha, darle secuencia a esa serie de victorias, a ver si de a poco vamos acercándonos más todavía a la punta. Profe, ¿qué se corrige? ¿Sería optar entonces por el mismo equipo para aprender a hacerlo? Nos saca un poco de la línea el hecho de no saber básicamente a quiénes nos vamos a enfrentar en cuanto a los nombres. Nos gusta mucho trabajar encima de cosas específicas de los rivales, y ahora lo hacemos imaginando y no teniendo una base, por llamarlo así. Pero vamos a ver hasta último momento definir entre Neri y William quién de los dos juega, dependiendo un poco también del anuncio del equipo que hagan ellos. Profe, ¿alguna opinión? Ya es a esta altura nacional el puntero, todavía falta mucho, ustedes están a 8 puntos del tricolor. ¿Puede pasar de todo todavía en este campeonato? No es muy raro eso, teniendo la base que Nacional mantiene ya hace buen tiempo. Tiene un gran entrenador, un gran tipo, una gran persona como Juan Manuel, que creo que el grupo lo acepta, lo quiere, porque trabaja con ellos hace mucho tiempo, y un muy buen cuerpo técnico, ¿no? Y a partir de ahí, repitiendo prácticamente la misma base de equipo, con ese juego sólido, mucha gente de experiencia, de físico muy privilegiado, de un juego muy firme, muy simple, muy práctico. Yo creo que el campeonato tiene un justo líder.